Muchas bendiciones, queridos hermanos, amigos, seguidores de mis oraciones diarias de mi canal de YouTube. Yo soy Divina Castillo. Les recuerdo que se suscriban si no lo han hecho, que compartan y que por favor inviten a otras personas que puedan unirse a nuestras oraciones, a nuestro canal, para gloria de Dios. Antes pido para ustedes el Espíritu Santo muchas bendiciones, que le ilumine su camino, su vida, su mente y su corazón, la de su familia, la de sus amigos y todos los que tienen que ver con ustedes. Que bendiga su trabajo, que penetre en su casa y los ayude con la luz del Espíritu Santo mismo a caminar por la vía correcta de la perfección. Bien, ahora hoy quiero hablarles de un personaje del siglo XIX, San Juan Bosco. Don Bosco es una figura muy conocida actualmente por muchas instituciones, que también nosotros nos ha tocado, de la María Auxiliadora de San Juan Bosco. Y hoy quiero, como en 2 días ya vamos a estar celebrando esta fiesta, los que hemos conocido y los que vamos también a la iglesia y sabemos de los santorales, pues quiero hacerle este pequeña enseñanza, pequeño relato de San Juan Bosco, un poco de su vida y de lo que tenía que ver con la espiritualidad y las cosas que profetizó. Bien, San Juan Bosco fue un educador muy destacado de Italia, con miras a la juventud marginada, sobre todo de los barrios. Desde muy pequeñito se dedicó, fue una misión que el Señor puso en él. Más bien la Virgen Santísima fue que lo eligió y le fue dando pautas de cómo debía ser lo que debía ser. Nació Don Bosco en Turín en agosto 16 de 1815, en la ciudad de Becci del reino Piamonti, Cerdeña. Sus padres fueron Francesco Bosco y Margarita Occhiena. Comienzo con esta expresión que Don Bosco dejó para la paciencia, la enseñanza. Como era un pedagogo muy reconocido, escribió bastante. Pero voy a comenzar con esta frase que dice: tolera las imperfecciones de los demás si quieres que los demás toleren las tuyas. Frase de San Juan Bosco. Desde muy temprano entendió los problemas de la juventud y de la niñez de su tiempo, por lo que se dedicó muy temprano a formar grupos, a educarlos, a enseñarlos y a motivarlos de ir a la iglesia. Pero también de temprana edad se dedicó a fundar oratorios, escuelas, centros educativos, profesionales y agrícolas, colegios, y es considerado un pedagogo de los más grandes del siglo XIX. Fue precursor de aquel siglo en sí. Fue muy destacado escritor, editor, sociólogo, diplomático, y su fama creció grandemente en esa época con con la institución de la Sociedad Salesiana y las hijas también de María Auxiliadora y lo que se llama la Pía Corporación Unión de los Salesianos, que es lo que nosotros conocemos como coadjutores salesianos. Además de formar instituciones para formar jóvenes, centros educativos para formar jóvenes sacerdotes, también formó esa parte, que quiere decir los coautores, que son personas profesionales o no, que se dedican a una área de su casa, de la institución, como agrícola, como ganadera, etcétera, etcétera, mecánica. O sea que todo eso tenía que ver con esta parte que también fundó, porque no solamente se dedicó y pensó en los jóvenes que necesitaban, aunque querían el camino de la espiritualidad para ser sacerdotes y llegar a Dios, y también aquellos son dedicados a la oración, pero para trabajar duro en favor de su compañía.
Participó ampliamente en esta época, en ese siglo, en formar seres humanos lo mejor que pudo, pero también fue muy destacado, tuvo buena relación con algunos papas como el Papa Pío IX y León XIII, y también con los políticos de aquella época, y se llevó muy buena relación con la familia real italiana. Falleció en Turín, en Italia, el 31 de enero de 1888, lo que lleva a que la comunidad salesiana a nivel mundial, que son tantísimas casas, celebran ya desde se ha celebrado el centenario de San Juan Bosco, ese día muy especial, con juegos, con actividades artísticas, deportivas y muchísimas otras cosas más. A propósito de 1888 que él murió, y le voy a hablar adelante que ahora también, de que San Juan Bosco fue un soñador profético, o sea, tuvo sueños proféticos y que se daban de cosas buenas, de cosas malas, pero siempre se daban. Entonces, fue en uno de sus sueños que él descubrió que moriría ese día de ese año 1888, porque alguien se lo hizo ver en uno de los sueños que él tuvo, que fue al purgatorio, que fue al cielo, etcétera, etcétera. Se considera patrón de los jóvenes, de los educadores, de los editores y también de los estudiantes. Don Bosco tuvo 159 sueños proféticos, como le decía hace un rato, y uno de los más populares que se lo pueden encontrar en el internet, uno de los libros de él, es el sueño de las dos columnas, que está entre sus obras que podemos destacar primeramente en Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, que fue entre 1873 y 1876. De ahí le voy a nombrar algunas de las obras de San Juan Bosco que son espectaculares y que podemos prepararnos nosotros. Es una vía para la salvación realmente. Tenemos que El joven preparado para la práctica de sus deberes es otra obra que hizo en 1847. También colección de curiosos eventos contemporáneos que los escribió en 1854. Quiero hacer un paréntesis dentro de estas obras que le voy a mencionar, que San Juan Bosco, como él tuvo su sueño profético, el obispo de aquel tiempo le aconsejó que escribiera, por lo tanto fue que pudo escribir 159 obras basadas en esos sueños proféticos, porque el obispo vio y la gente veía que sí se daban esos sueños y esas alucinaciones, vamos a decir, que tenía, pero que eran del mundo real. Otra obra que escribió también San Juan Bosco es La conversión entre un cura de un campo y un abogado sobre el sacramento de la confesión. Lo escribió en 1855. La fuerza de la buena educación la escribió también en 1855. La historia de Italia para la juventud desde su poblamiento hasta hoy día o hasta nuestros días la hizo en 1855. Vida de San Martín, obispo de Tours, en 1855, que también es otro personaje que también conocemos de su humildad y de su capacidad y su gallardía en cuanto a la fe y a la espiritualidad y a la vida consagrada a Jesucristo. Vida de San Pedro, príncipe de los apóstoles, que fue el primer papa después de Jesucristo que representó la Iglesia Católica. En 1857 hizo esta obra. El mes de mayo consagrado a María Inmaculada. En 1858, vida de un jovencito que también conocemos nosotros, Santo Domingo Sabio,
Era alumno del oratorio de San Francisco de Sales y le escribió en 1859. También, haciendo un paréntesis, también sabemos de la santidad que tuvo este niño, que murió de 15 años, Santo Domingo Sabio, y que fue de la época también de Don Bosco. También tenemos biografía del sacerdote José Cafaso en 1860, entretenida novela de un viejo soldado de Napoleón I en 1860, Valentino y la vocación impedida, episodio contemporáneo que escribió en 1866. Vida de la Beata de los Ángeles Carmelita Descalza de Turín, también escribió en 1866. Los concilios generales de la Iglesia Católica en 1869, esa fue otra parte bien importante para seguir creciendo, que la gente, ya que va leyendo, va viviendo lo que escribió este santo, de su vida para nosotros de bien, para los católicos y también creyentes. Fundamentos de la religión católica, que la elaboró, la dejó escrita en 1872. Reglamento del Oratorio de San Francisco de Sales en 1877. Podemos decir que San Juan Bosco, Don Bosco, tuvo una vida precaria, su niñez fue bastante áspera. Quedó huérfano a los 2 años, por lo que su madre Margarita, o mamá Margarita, como él le decía, lo empujó, tuvo que ayudarlo bastante, lo empujó a crecer y esto lo motivó a que de temprana edad, o sea, tuvo que irse a trabajar. Ya a los 9 años era como un hombrecito ya grande, tenía que trabajar para sobrevivir y ayudar a su mamá. Y también de paso se dedicó a buscar la juventud, a buscar la gente más necesitada en la fe y también en la pobreza. Puedo hacer un paréntesis también para hacer una pequeña anécdota de esta vida de Santo Domingo, de San Juan Bosco, perdón, que él cuando comenzó a trabajar así tan niño, ya a temprana edad se dedicó a ver la pobreza y a ver la necesidad de otras personas que aunque él era pobre, pero veía en aquellos más necesidad. Por lo que sintió la necesidad, pero fue un llamado que caminando un día iba a su trabajito que hacía. Se encontró con una señora que no conocía, que después descubrió que era la Virgen. Le habló y le decía, Juanito, ve a hacer esto. Y una cosa que le llamó, lo mandó a hacer fue, por varias ocasiones, que también quiero destacar que fue golpeado por ellos porque se tuvo que ir. La Virgen lo mandó, o esa señora se le encontraba, a ese grupo, a un parque, a que fuera a darle catequesis y a convencer a esos jóvenes y ayudarlos a crecer en la fe. Por lo que esos jóvenes que eran más grandes que él y estaban convertidos en ramas de la corrupción y algo así. O sea, lo golpeaban, lo maltrataban y lo burlaban, pero Don Bosco o San Juan Bosco logró conquistar a muchos de esos jóvenes, llevarlo al seminario y a muchos, aunque no permanecieron en el seminario ni llegaron a ser sacerdotes, pero sí se convirtieron a trabajar para la obra del Señor y a salvar sus vidas. Así que comenzó en su fórmula. Entonces fue ordenado en 1841, fue sacerdote y comenzó su obra pastoral y profética y apostólica con San José Cafaso, o sea, de ese tiempo. Fue ordenado y cuando fue ordenado comenzó a formar grupitos de jóvenes para orar. Le gustaba jugar, le gustaba caminar con ellos al aire libre y decía, tenía como lema que la alegría
era pasar un día en alegría con aquellos jóvenes, era lo más importante para él, a pesar de que se encontraba en dificultades muchas veces. Fue burlado y humillado desde temprana edad por los jóvenes, por muchos que grandes y mayores de la sociedad, pero siguió su camino. Le gustaba el arte y sobre todo era un ser humano de nacimiento, o sea, fue tomado por el Espíritu Santo a través de la Virgen Santísima, por el poder de Dios, para hacer su obra apostólica y convertir a tantísima gente de su tiempo. Su pedagogía estaba basada en la religión, la razón y el amor, tomada y basándose, él se basaba, mejor dicho, en el método preventivo basado en las palabras de San Pablo, que dicen: la caridad es benigna, es paciente, sufre todo, todo lo espera y todo lo aguanta. Así que fue una persona siempre risueña y se basó en este lema siempre, a pesar de que sufrió, se llevó la palabra de San Pablo a cabalidad. Y me parece que hoy día también muchos seguidores tienen este legado y siguen esta pedagogía. Se sentía sacerdote en casa, pero también se sentía sacerdote si iba al palacio del rey, si iba con los políticos, no importa, o sea, él era sacerdote. Se avergonzó nunca, jamás, de sus amigos, los protestantes, los de otras religiones, los, como mucha gente le dicen, los renegados, o etcétera, etcétera. Bueno, los que no son de uno, los que son de otro, pero nunca los ofendió ni se sintió avergonzado de ellos. Escribió: condenamos los errores, pero respetamos siempre a las personas. Por eso, en base a esto de los protestantes, esto decía, y por eso no fue un castigador ni un crítico malo de aquellas personas que no iban de acuerdo a la religión que él seguía. Los sueños de San Juan Bosco fueron algo que tomó tanto auge que hoy día hay muchos libros escritos y están en el internet. Hay varias películas también y documentos que yo los motivo también para que la gente que esté viendo esta y los que puedan propagar, que también vean, es una excelente oportunidad para nosotros tener una visión, una idea de lo que es el purgatorio, de lo que es el cielo, de lo que es la vida eterna. En los sueños de San Juan Bosco, por ejemplo, en el de 1860, que él fue al infierno, se buscan en las memorias, si buscan en memoria las biografías de él, pueden encontrar que el Papa Pío XII, Pío IX, en el 1966-1981, él le aconsejó que hiciera las memorias, es decir, para que quedara plasmada todo esto. Cuando, o sea, como le decía al principio, porque cuando él les contaba a sus estudiantes, a los superiores, a los amigos, a la sociedad, en sus prédicas también, durante las misas, en las homilías, todo se le daba. Entonces, por eso fue que él comenzó a escribir. Tuvo un sueño, de las columnas y de que fue al infierno, bastante complicado. Bueno, allí veía, pero yo le voy a decir un poquito de eso, del sueño de los cuchillos, de los lazos y los cuchillos, que es otro. Pero es importante el de las dos columnas, o sea que si alguien lo puede buscar, el documento, o leerlo. Entonces, don Bosco
Dice que soñó en el infierno o en su subconsciente, porque a veces él se quedaba dormido hasta en el comedor delante de sus alumnos. Esa era otra cosa buena de destacar. Entonces, dice que llegó al infierno y que veía caer sin remedio a muchos jóvenes de los que él educaba, sus jóvenes, los que estaban bajo su custodia, ¿verdad? Bajo su responsabilidad y su enseñanza. Veía a los jóvenes que caían allí, pero no podía evitar que cayeran. Y los sueños le avisaban también qué pasaría, y por eso eh, estaba preocupado siempre y le llamaba la atención y acudía a otra persona para tener su visión. Veía él en sus visiones, por ejemplo, que, que se cumplían al pie de la letra. Entonces, ahí fue que el Papa Pío IX le pidió que escribiera todo esto. Con el sueño de los cuchillos, por ejemplo, explicó Don Bosco que muchos, cuando caían allí en el infierno, que él no podía evitarlo, entonces, para el 3 de mayo de 1868, le contó a sus alumnos un sueño que tuvo el 17 de abril sobre un sapo grande que quería tragárselo, y luego había otra persona, un hombre grande apareció que le decía en los sueños, que había aparecido en los sueños anteriores, le dijo, ven. Cuando vio el sapo que quería tragárselo, entonces él parece que sintió un poquito de miedo, ¿no? Entonces vino el señor este que aparecía en los sueños y le dijo, ven, sígueme y te voy a mostrar qué es lo que pasa. Entonces se vio Don Bosco situado en una llanura donde no veía nada de lo que se terminaba. Era como un desierto, dice él en su sueño. Después de viajar un viaje largo y triste, llegando a un camino un poco ancho y fácil, lo que él deja ahí entrever que nosotros tenemos que tener en pendiente en lo que dice Mateo 7:13, que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos los que viajan por ellos. O sea, ahí pensó él en el sueño, según narra la historia, la narración de esta parte. O sea, debemos tener pendiente que viajar por el camino se nos presenta, porque el maligno siempre anda buscando la forma, presentándonos el camino fácil para que nosotros podamos caer en la trampa. Pero para llegar a conocer la gloria hay que tratar de caminar por el camino estrecho. Camino con rosas y lindas flores, camino veloz. O sea, vio también esto, camino con rosas, con flores y muy rápido. Lo seguían sus discípulos presentes y lo del futuro. Lo que quiere decir, lo que yo analizo también, que cuando presentamos todo es hermoso, todo es maravilloso, es limpio, suave, agradable. Entonces hay que tener cuenta porque nos estamos alejando un poquito y ahí puede estar, no siempre, pero puede estar el maligno, o sea que podemos tener pendiente y tener cuenta. Bien, entonces vio que caían en el suelo por una misteriosa forma arrastrados, y le preguntó al guía por qué caían ellos ahí de esa forma. Él le contestó con una frase que se puede encontrar en el sueño 139. Por el camino que andan les han tendido un lazo. O sea, el Señor aquel que era tal vez inspiración del mismo Dios, un ángel de Dios, le dijo, por el camino que andan les han tendido un lazo. ¿Quién se lo tendió? Adivinen ustedes. ¿Quién se lo tendió? Muchos lazos tendidos con muchas trampas que casi no se veían,
Entonces, sin darse cuenta, caían en el abismo. Lo que a nosotros también, no solamente a los que están buscando consagrarse, los seminaristas, lo que les gusta la espiritualidad, sino para nosotros mismos también es una enseñanza, es una forma de alertarnos. O sea, las cosas cuando vamos muy rápido, las cosas que son fáciles, no nos traen buenos resultados. Y también nos hacen caer, o sea que tenemos que estar en una forma fuerte y firme, siempre en oración. Algunos eran presos por las manos y otros por los pies, algunos por la cintura. O sea, también nosotros, muchas veces el maligno nos toma de la mano de alguna forma, nos agarra de la cintura, nos hace caminar involuntariamente y nos toma también de la cabeza. Así que este sueño es una expresión, una forma de nosotros, para mí, de tener pendiente y poder resarcir de qué forma voy a discernir entre lo bueno y lo malo y pedir a Dios fuerza y su protección. Eran lanzados hacia abajo fuertemente con una forma veloz. Algunos lazos eran invisibles, decía don Bosco, y el guía le explicó, ese respeto humano, el miedo a hacer el bien o el mal y evitar también hacer el bien o el mal por temer al que dirán. O sea, estos hilos que no se veían, lazos que don Bosco vio en su sueño, le dijo el guía, esto es la falta de respeto, o sea, el irrespeto al ser humano. Hay muchas cosas, muchas formas de irrespetar al otro y a nosotros mismos. Yo siempre digo una frase, si te respetas, si me respeto a mí mismo primero, puedo respetar a los demás. Entonces, esto significa que a veces haciendo el bien o haciendo el mal, hay una forma de irrespetar al otro. ¿Pensarán los otros, le preguntó él, por qué los jóvenes eran tirados al abismo fuertemente? Le pidió que se acercara y que viera. Entonces se acercó don Bosco y vio un monstruo horrible, espantoso, que los agarraba por las extremidades con garras de las cuerdas que estaban ligadas a los hilos. O sea, el monstruo, el maligno, parece que él vio, ¿verdad? Yo hago esta conjetura. Agarraba a los jóvenes justamente cuando, a cualquiera lo puede agarrar, pero sobre todo a los que están buscando de Dios, a los que están tratando de ser sacerdotes o consagrarse de una forma a predicar, los toma de la forma que él quiera, por alguna forma, de las manos, de los pies, de la cintura, y los puede tirar y golpearlo de la forma que él quiera. Bien, don Bosco entonces le dijo, o sea, eran tirados por esos hilos que apenas se veían. O sea, lo que ahí me dice, tenemos que tener cuidado siempre de qué forma caminamos, actuamos, predicamos, practicamos, o nos alejamos o estamos dentro del bien o del mal, porque serán hilos también para nosotros, hilos que no lo vemos, pero que sí nos puede hacer caer y tropezar. Entonces don Bosco dijo, no tengo fuerza para vencer este animal, o sea, quiero ayudarlo, quiero ayudar a mis jóvenes y salvarlo. Entonces, dijo don Bosco, lo único que puedo hacer es la señal de la cruz contra esto y hacer algunas jaculatorias. Se volvió hacia su guía luego de hacer la señal de la cruz en el sueño, ¿verdad? Estoy contando esto. Y se dijo, este es el demonio para hacer caer a mis jóvenes. Vio entonces que cada lazo tenía su propio título. Fíjense bien,
Cada lazo que yo tenía su propio título, de la soberbia, de la desobediencia, de la ira, de la envidia, de la indisciplina y del sexto mandamiento, del hurto, de la gula, de la pereza. Y ya ustedes saben algunos más que no voy a mencionar ahora. Dio entonces un vistazo don Bosco para saber cuál lazo tenía mayores víctimas entre sí, o sea, cuál lazo era más fuerte, que tenía más jóvenes atrapados. Entonces vio que era el de la desobediencia, de la deshonestidad y la soberbia. 3 puntos importantes por lo que a mí me dice, y yo espero que a ustedes también. O sea, desobediencia, deshonestidad y soberbia. Si estamos de esta forma, pedir al Señor, al Espíritu Santo y a la Virgen Santísima que nos ayude a corregirnos en esto. Nos ayuda a ser obedientes, a ser honestos y a evitar la soberbia y a orar para nosotros, para lo que somos tentados a ser llevados de esta forma. Los otros eran menos peligrosos, dice don Bosco, pero observó que algunos jóvenes corrían rápido y otros no. La diferencia era que el del respeto humano, o sea que algunos estaban llevando a cabalidad o tratando de llevar la disciplina que él les imponía. Entonces vio, entre otros lazos, que habían unos cuchillos que cortaban los hilos. Era una mano providencial. El cuchillo más grande procedía del lazo de la soberbia y era el símbolo de la meditación. O sea, la soberbia era el símbolo, el lazo más fuerte, uno de los lazos más fuertes, pero vino una mano poderosa que yo supongo que era providencial, la mano de Dios. Entonces iba cortando esos hilos de la soberbia, entonces con la meditación. Lo que me dice a mí que si yo o también les motiva a los otros, a ustedes que estén van a estar participando de esto, no lo pierdan y compártanlo, porque es muy importante orar para evitar la soberbia, ser honestos y ser respetuoso. Por lo que con la meditación y la oración que nosotros debemos hacer diaria, temprano, acuérdense que yo le hablé un día de la oración que se debe hacer temprano para alimentarnos espiritualmente y todo sale bien. Entonces debemos mantenernos en oración constante para que el providencial